damos muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí y poder continuar con el estudio intensivo del libro de los Hebreos. Y de alguna forma me puedo dar cuenta cómo Dios me ha detenido aquí en este capítulo de una forma tan impresionante que estoy aprendiendo tanto de este capítulo que me he detenido para hablar de las doctrinas fundamentales y hablar también de la importancia que tiene conocer esto que es muy importante para nuestro conocimiento. En esta ocasión quiero seguir tratando el tema que estuve hablando la semana pasada. Y hoy quiero titular esta enseñanza: ¿qué es un apóstata? Cuando hablamos de apostasía, lo primerito que se nos viene a nuestra mente es probablemente los predicadores, los enseñadores, los evangelistas que se han levantado en este tiempo, los soñadores, los que levantan muertos, tumban gente, qué sé yo. Se nos viene a la mente ese tipo de personajes cuando hablamos acerca de la apostasía. Pero claro que sí, en parte tiene que ver, pero veamos algo muy importante. Vamos entonces en esta ocasión hacer un análisis más profundo para saber y para entender qué es un apóstata. Y el término apostasía viene del griego anatobía y significa salida, defección o revuelta o rebelión contra el mensaje del cristianismo. Y apóstata es una persona que abandona sus ideales del cristianismo para seguir otras diferentes o alejarse de lo que es el cristianismo. En Primera de Timoteo, vean ustedes capítulo 4, versículo 1, algo muy importante que vamos a notar en esta tarde. Comienza diciendo Primera de Timoteo 4:1 que el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. Subrayen ustedes, algunos apostatarán de la fe, y luego dice escuchando, no predicando, no haciendo lo que hacen, sino escuchando. Quiere decir entonces que puede haber un espíritu de apostasía también en los que oyen, en los que están así como ustedes, así muy sentaditos, muy tranquilos, oyendo la palabra de Dios y no necesariamente predicando. Por eso le decía al principio, siempre que hablamos de apostasía, pensamos, no sé, a quién se le venga a su mente, a usted, algún enseñador o predicador que es un apóstata porque no habla la verdad, sino que engaña. Pero estamos escuchando que aquí está hablando de apóstatas o de apostasía de los que oyen esos espíritus o los que están sentados también escuchando el mensaje de la palabra de Dios. También se oye o escuchando que se puede tener un espíritu de apostasía y no necesariamente predicando. Y es por la forma en que una familia vive, si son o no son salvos. Cómo vive papá, cómo vive mamá, cómo viven los hijos, por lo que dices, si sus vidas están manchadas de pecado y vives una vida de rebelión, entonces es muy probable que te identifiques con esos oidores
que solamente oyen, pero no están verdaderamente siendo edificados con la palabra de Dios. Quiero hablar ahora, nos quedamos en el tercer beneficio de los apóstatas. Hoy quiero hablar del cuarto beneficio, otro beneficio del apóstata, y dice que gustarán de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, y vemos en el versículo 5, hablando de estos apóstatas. 6:5, asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. En esta ocasión, hablando precisamente de lo que es la apostasía, son los que gustaron de la buena palabra de Dios, no solamente que fueron iluminados, no solamente que gustaron el don celestial, no solamente que hayan sido hechos partícipes del Espíritu Santo, sino que también dice en el versículo 5 que gustaron de la palabra de Dios. La primera parte es donde un cristiano muestra su cristiandad, es precisamente en el amor a su esposa. Vean ustedes lo que les voy a decir en esta tarde. O sea que un verdadero cristiano, o es la primera área en la vida del cristianismo de una familia, o en la forma en que se demuestra su cristiandad, es en el amor a su esposa. Porque si no amas a tu esposa, que es el prójimo más cercano que tú tienes, es el prójimo más cercano al que tú tienes para poder amar, proteger y cuidar, ¿qué se puede esperar de las demás personas que están más lejanas de ti? Pero eso sí, dice en la iglesia, dice, oye, yo amo mucho a mis brothers, a mis hermanos, y todos, y llego a la iglesia y le doy gloria a Dios, aleluya, me gozo, y quiero hacer esto, quiero hacer aquello por la obra de Dios y por aquella que es la compañera de tu juventud, no la amas. Estás al revés. No es como nosotros demostramos nuestra cristiandad, sino que la Biblia nos dice que nosotros ante Dios somos una carne y tenemos que aprender a amarlas así como dice Efesios, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo nos amó a nosotros. Porque el amor de Cristo fue un amor sacrificial. Costó un sacrificio. Y entonces nosotros, para poder identificarnos con nuestra verdadera cristiandad, tenemos que aprender, escúcheme bien, a amar a nuestra esposa así como Cristo nos amó a nosotros, con un amor sacrificial. Y esto es precisamente que nosotros tenemos que entonces entender que si decimos que somos cristianos, y sabes una cosa, si tú sigues oyendo la palabra de Dios y no amas a tu esposa, te vas a endurecer más y más en tu vida diaria. Porque solo oyes y no practicas. O sea, el efecto de esta palabra que oyes sin práctica, dice la Biblia que te endurece más. En el libro de Marcos capítulo 6, vean ustedes algo muy importante. Marcos capítulo 6 y versículo 20 de esta porción, donde dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le tenía respeto, y oyéndole hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. O sea, vemos que solamente oía a Juan como predicaba, tenía miedo de él, decía que era un hombre que era verdaderamente un
hijo de Dios y que tenía algo que le gustaba. Todo lo que Juan oía y entendía el mensaje, pero después de oír, después de que se deleitaba escuchando la palabra de Dios, en cuanto Juan se apartaba de él, decía: ahora sí saca el whisky lucan para disfrutar. Vean ustedes la actitud. Que cuando nosotros gustamos de oír la palabra de Dios, probablemente nos deleitemos, nos guste, nos llene dentro de nosotros, nos produzca dentro de nosotros algo precioso. Pero ¿qué sucede cuando tú te apartas de oír la palabra de Dios? Cuando no estás delante de una congregación, delante de un predicador, delante de alguien que está predicando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué es lo que haces? ¿Haces lo mismo que hacía Herodes? Que le gustaba oír, disfrutaba de la palabra de Dios. O sea, óigame bien, esto es algo importante. O sea, gustaba de la buena palabra de Dios, pero a la hora de la práctica, a la hora de poner en práctica lo que estaba escuchando, no lo hacía. ¿Y qué es lo que sucede cuando no hacemos, no practicamos lo que oímos? E inmediatamente trae endurecimiento a la vida y al corazón del hombre. ¿Qué es lo que sucedió con Herodes eventualmente después acerca de Juan? Lo mató. Fíjese usted, después de disfrutar de oír la palabra de Dios, de Juan que lo deleitaba, que se edificaba con ella, eventualmente vemos entonces que mandó matar a Juan. ¿Y saben ustedes quién tuvo después que enfrentarse nuevamente con él? ¿Quién se enfrentó eventualmente después con Herodes? Cristo. O sea, Cristo mismo estuvo delante de él y durante todo el juicio, escuche esto que es muy importante, durante todo el juicio en el tribunal, en la etapa en la que se estaba enjuiciando a Jesús, ante ese tribunal, es a la única persona a la que el Señor jamás le habló. Es a la persona que jamás le habló. Pilato, cuando le preguntó, Cristo le contestó. ¿Y cuál es la razón por la que Cristo le respondió a Pilato? Porque no sabía lo que sabía Herodes. Porque él sí sabía que él tenía delante de él al Mesías. Y siempre que trató de hablar con él, Jesús, noten ustedes que nunca le contestó. ¿Saben por qué? No le contestó porque no le quería echar las perlas a los chanchos, o como dicen allá en Centroamérica. ¿Saben para dónde voy, verdad? Vamos a tratar de comprender lo que significa gustar la buena palabra. ¿La practicamos? ¿La ponemos por obra? ¿La amamos? ¿La respetamos o no? Esa es la pregunta más importante. Vemos entonces que jamás le volvió a dirigir la palabra. ¿Por qué? Porque ya su tiempo había pasado. Ya no se iba a convertir. Hiciera lo que hiciera Jesús, ya no iba a convertirse. Tuvo su oportunidad, la dejó ir. Tuvo su oportunidad y se le fue. Por eso dice la Biblia que cuando oyeres, escuche usted,
cuando oyereis su voz, no endurezcan sus corazones. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Aquí vemos que cuando dice que nosotros tenemos que entender la importancia que tiene de no endurecer nuestros corazones. Cuando llegue el momento de oír la palabra de Dios, cuando llegue el momento en que Dios trata contigo, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones, no lo endurezcas. O sea, vemos entonces que en el tiempo de Cristo hubo hombres que se encontraron con los apóstoles, con Cristo, con aquellos predicadores que gustaron de la palabra de Dios, pero hubo una rebelión. ¿Qué hicieron? Dice la Biblia que provocaron a Dios en el pasado. Provocaron a Dios. Fueron incrédulos, desobedientes, pecaron contra Dios. Y en el Salmo 95, capítulo 7 y versículo 8, vemos esta aserción de lo que está precisamente hablando aquí el apóstol. Hebreos 3:15, entre tanto dice la Biblia que si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcan sus corazones cuando oigan la voz de Dios. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo, ¿qué dice qué? Oído. Escuche usted, habiendo oído. Después de que habiendo oído provocaron, aunque no todos. Mas con los cuales estuvo Dios enojado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron, y vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Y esto es precisamente lo que dice el Salmo 95, 7 y 8. Provocaron a Dios, pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios y fueron incrédulos. La conclusión del salmista fue, en resumen, que obviamente los israelitas que murieron en el desierto fueron víctimas de su propia incredulidad. Gloria a Dios. Estos hebreos no habían sido todavía regenerados, a pesar de todo lo que habían visto y de todo lo que habían oído. Eran unos verdaderos apóstatas y no eran predicadores, eran oidores. Porque siempre que hablamos de apostasía, se nos viene aquel fulano que avienta fuego y que tumba a la gente. Pero estamos hablando del pueblo de Dios, de los oidores, de los que están atentos a la palabra de Dios. Que dice en 1 Timoteo 1 que muchos apostatarán de la fe escuchando. Ustedes pueden apostatar de la fe oyendo. Tú puedes gustar de oír la palabra de Dios y provocar a Dios, pecar contra Dios, desobedecer a Dios y ser un incrédulo. Veamos el libro de Santiago, que está despuesito del libro de los Hebreos, el libro que estamos estudiando, y vamos al capítulo 1 del libro de Santiago. Y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Escuchen cómo habla Santiago. Por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, vean ustedes, recibir con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas sus almas. Pero dice el versículo 22, mas sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuche usted, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra de Dios y no la pone por obra, este es tal semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y luego se fue y se olvidó de todo lo que oyó y de todo lo que estaba disfrutando. O sea que los creyentes deben de dar respuesta positiva a las Escrituras y aprovechar toda oportunidad que se les presente para conocer mejor la palabra de Dios y su voluntad, que es lo más importante, que son dos cosas que van unidas en cada vida y en cada creyente. El hecho de que Santiago llame a los creyentes hacedores indica que todos los aspectos de tu vida, de tu personalidad, de estilo de vida, deberían de caracterizarse por la obediencia a Dios. Y aquí vemos una palabra que es muy importante, engañándoos. Esta palabra se empleaba, escúcheme muy bien, en las matemáticas. Engañándoos. Y se utilizaba o se empleaba en las matemáticas para definir los cálculos equivocados. Esto es interesante. Básicamente dice que los que dicen ser cristianos y se contentan o se conforman con solo oír la palabra de Dios, están o han hecho cálculos muy, pero muy malos en su vida. Cálculos muy malos en su vida espiritual. En el libro de Mateo capítulo 7, en el versículo 21, aquí vamos a tratar de comprender cosas muy importantes para nuestro crecimiento. Versículo 21, capítulo 7 del libro de Mateo, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, malos cálculos. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye, nuevamente, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar como a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. O sea, el verdadero fundamento está en el que oye las palabras de Dios y las hace. Todo lo demás es falso. Todo lo demás es falso. Vemos entonces aquí que la casa representa la vida espiritual. La lluvia es el juicio divino. Solamente una vida fundada en la obediencia a la palabra de Dios permanece en pie. La Biblia dice: muchos son los llamados, los que van a oír, pero son pocos los que van a ser escogidos. Entonces nos damos cuenta verdaderamente que para poder nosotros apoderarnos
de la palabra de Dios necesitamos practicarla, comenzando de nuestro hogar. Por eso le decía que el área más importante donde tendremos que comenzar para poder comenzar a disfrutar de la buena palabra de Dios es en nuestro hogar, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos. Y en último lugar vemos que los apóstatas también gustaron de los poderes del siglo venidero. Capítulo 6, versículo 5 del libro de los Hebreos. Aquí la frase siglo venidero significa todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y ellos gustaron de los poderes del siglo venidero en el sentido de que vieron a Cristo, en el sentido de que tenían al Mesías delante de ellos y lo vieron hacer milagros, hacer prodigios en medio de ellos. Hacía que Cristo los cojos caminaran, les daba vista a los ciegos, a los sordos los hacía oír, a los oprimidos del diablo los liberaba, y seguían a Cristo cada uno de aquellos que andaban delante de su presencia, cada uno de aquellos que andaba con Él por motivos equivocados. Y la razón es porque les gusta ver, sentir, palpar. Y aquí hay muchos que dicen, por eso es que ya mejor, ya me aparté de ahí, porque aquí sí se siente el Espíritu Santo. Cuando estaba allá en ese lugar, ya no sentía nada. Ya como que ya no pasaba nada. Óigame bien, y así es como se pasa toda la vida, sintiendo, viendo, pero nunca practicando ni sacrificarse en su vida espiritual. Y en este tiempo vemos nosotros que hay iglesias llenas de gente que les encanta gustar, oír y palpar, contemplar. Y mientras más azotones haya y mientras más milagros haya, más gente va. Pero lo triste del asunto es que menos gente consagrada. Y vemos entonces que estos apóstatas vieron, sintieron, gustaron en el tiempo de Cristo de sus milagros, de su poder, y a pesar de que vieron, oiga muy bien, a un hombre levantarse de entre los muertos, y a pesar de que vieron a Lázaro levantarse, a Lázaro resucitar, pero no era esto realmente para que ellos se convirtieran. No pasó eso. En el libro de Juan, capítulo 11, quiero que ustedes vean conmigo algo muy importante en esta porción del libro de Juan, capítulo 11, en el versículo 47. Entonces los pontífices, escúchenlo bien, y los fariseos se juntaron en el concilio y decían, ¿qué hacemos? Esto sucedió después de que había resucitado Lázaro. Este acontecimiento fue despuesito de que se había levantado Lázaro de entre los muertos. ¿Por qué no se convirtieron? Siendo que ellos estaban disfrutando, estaban viendo con sus ojos, disfrutando de los poderes del siglo venidero con el poder de Jesús. Vemos entonces absolutamente todo lo contrario. Se levantaron contra él, los fariseos juntaron concilio y decimos, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación.
Y Caifás, uno de los sumos pontífices de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada. Vean ustedes que estos personajes que la Biblia aquí presenta vieron, probaron las virtudes del siglo venidero, y aquí podemos ver que ya era el colmo. Ya vemos aquí el espíritu, óigame bien, de apostasía, que ni viendo a Lázaro levantarse se convencieron. Por eso la Biblia enseña: bienaventurados todos aquellos que no han visto y creen, y han creído y creyeron. Bienaventurados los que no han visto a un ciego ser sanado. Bienaventurados los que no han visto a un sordo oír. Bienaventurados los que no han visto a un paralítico levantarse. Bienaventurados los que no han visto a un muerto levantarse de entre los muertos. Dichosos los que no necesitan milagros para poder creer y creer en la palabra de Dios, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. Escúcheme muy bien, la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, no por ver, no por palpar, no por simplemente disfrutar de mirar poderes sobrenaturales, sino que más bien nosotros estamos fundados en la palabra de Dios por la fe. ¿Por qué son más bienaventurados los que creen a la palabra de Dios? Porque no necesitamos ni sentir, ni gustar, ni palpar para creer en Dios. La fe es la que viene por el oír la palabra de Dios. Por eso vemos entonces qué lejos están muchos del verdadero mensaje de la palabra de Dios. Qué lejos están muchos de poder experimentar lo que es la verdadera salvación, porque solamente se guían por lo que ven, por lo que tocan, por lo que sienten, por las emociones. Pero vemos entonces que para poder nosotros estar preparados y poder percibir el momento en que Dios trata con nosotros es cuando oímos la palabra de Dios. Por eso, si tú oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Hay un momento preciso, hay un momento justo en el que Dios te habla a tu vida y a tu corazón, y tienes que aprovechar ese momento. En el capítulo 6, versículo 6 del libro de los Hebreos, donde estamos, ya vimos la lista de lo que se necesita. Hemos tenido ¿cuántos mensajes ya en este capítulo, del versículo 2 hasta donde estamos? Yo creo que hemos escuchado fácil 5 mensajes. Y hemos visto parte por parte, para que nosotros entendamos ahora lo que dice el versículo 6. Si después de haber experimentado todo esto, de haber entendido las doctrinas más fundamentales, después de todo esto, y si recayeron, óigame bien, después de haber experimentado todo esto y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Después de haber experimentado todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo, dice la Biblia en la versión del 60 que es imposible que los que experimentaron todo eso, que recayeron, que ahora
restaurados y renovados para arrepentimiento. Recayeron. Es la palabra paratesontas y significa volver a regresar o alejarse o caer profundamente. Y este es el pecado de un apóstata, que mientras tuvo su oportunidad, mientras Dios le habló, en esos tiempos donde disfrutaba de los tiempos de ayunos, de oraciones, de predicaciones, del mover del Espíritu Santo, y estuvieron maravillosamente deleitándose en el ambiente del Espíritu Santo, y cuando se alejaron de la luz que vieron, dice la Biblia que su estado es peor que al que era al principio. Recayeron, se hundieron más profundamente en el pecado, más profundamente que antes de conocer a Dios. Por eso el pecado de un apóstata es haber conocido la verdad y después alejarse deliberadamente y voluntariamente en contra de lo que conoció. Si no amas a tu esposa como dice la Biblia, con amor sacrificial estás en contra de Dios. Si no le enseñas a tus hijos la palabra de Dios, estás actuando como un apóstata. Por eso, o por esa desobediencia, necesitas comenzar desde hoy a hacer cambios en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque eso es desobediencia. Si no estás sujeta a tu esposo, eso es desobediencia. Tenemos que entender que la única forma es demostrarlo, es obedeciendo en el hogar, porque allí principia absolutamente todo lo que es una iglesia. Una iglesia va a ser una iglesia fuerte, poderosa, llena del Espíritu Santo, porque tiene sus principios fundamentales en los matrimonios y en los hijos. Cuando haya familias fuertes, familias que amen a Dios con todo su corazón, entonces habrá iglesia fuerte que alabe y glorifique a Dios. Tenemos que comenzar por ahí. Tenemos que irnos hacia atrás y mirar qué es lo que está pasando en los hogares, qué es lo que está pasando en los matrimonios, qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Si estamos aplicando verdaderamente lo que la palabra de Dios enseña o estamos actuando de una forma contraria, eso es desobediencia. Necesitamos comenzar a demostrarlo obedeciendo, porque todo principia en el hogar. Aquí es donde principia, escúcheme muy bien en esta noche y se lo voy a decir con todo mi corazón, aquí es donde principia el pecado de la apostasía en nuestros hogares. Y la palabra renovados es la palabra anacainismo. Y significa volver a restaurar o volver a su condición original. O sea, dice que el que ha caído en el pecado o en la condición de la apostasía, es imposible que una persona que ya estuvo ante la luz, que gustó de la salvación, que conoció a Cristo y da la vuelta atrás, dice que es imposible que Dios lo traiga nuevamente a la luz.
porque el arrepentimiento es un don de Dios. ¿Qué significa? Que el ser humano no puede escoger cuándo arrepentirse. Sígame con mucho cuidado. Por eso dice la Biblia, cuando oiga su voz. Fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando oigas su voz, ahí está el momento preciso. Cuando escuches su voz, no te endurezcas, porque no sabes si habrá otra oportunidad. Y no es cuando tú quieras, sino cuando oigas su voz. No es cuando nosotros querramos. No podemos decirle, espérate Señor, espérate, el año que entre, le voy a entrar con muchas ganas. Cuando me case, entonces, deja que me divierte. Quiero aprovechar mi juventud. Y es cuando Él dice, no cuando tú decidas. Y cuando tú quieras, dice la Biblia, no me encontrarás. Me buscarás y no me hallarás. Buscas a Dios y Dios ya no te responde. Saúl, Saúl, Saúl. Cuando tuviste la oportunidad, no oíste. Cuando lo buscaste, ¿qué dijo Dios? Ya no te oigo. Cuando Saúl buscó a Dios, Dios ya no le respondió. Antes, al contrario, dice la Biblia que Dios lo desechó. Porque cuando tuvo la oportunidad, no la aprovechó. Porque desechó el consejo y aborreció la sabiduría. Es ahí donde vemos que es imposible que sean renovados aquellos que se les pasó su tiempo y su oportunidad. Dios le dijo a Saúl, ya te deseché, aunque me busques con el turim, con el tumim, con sacrificios, ya no te oigo, ya cerré tu oportunidad. ¿Saben qué hizo Saúl después de que Dios ya no lo escuchó? ¿Saben a dónde fue a dar? Con Walter Mercado. Porque estaba desesperado porque Dios no lo escuchó más. ¿Por qué? Se le fue su oportunidad. No es cuando tú quieras, no es cuando a ti te dé la gana. No, el arrepentimiento es un don de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia que cualquier pecado es perdonado a los hombres, menos rechazar a Dios. Cuando Dios te habla y endureces tu corazón, estás rechazando a Dios. Dios te habla, pero no le haces caso. Te das la media vuelta. Esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que puso a Cristo en la cruz del Calvario? Nuestros pecados. Y al no arrepentirse, la persona que lo rechaza lo vuelve a crucificar y su sacrificio es vituperado. Lo tienen como un vituperio, el sacrificio de Jesús. Y al hacer esto estamos diciendo, merecías morir.
en esa cruz. Esto es lo que dice un apóstata. Cuando rechaza el tiempo, el momento preciso, el momento justo en que Dios le llama. Hay un momento en nuestra vida en el que Dios me llama, y si te endureces, Dios mío, ojalá que no hayas perdido la oportunidad, porque es posible que Dios ya no te vuelva a hablar. Por eso, cuando un apóstata dice merecía morir en la cruz del Calvario, esto es lo que dice precisamente una persona falta de arrepentimiento. Le dice a Jesús, merecías morir, burlándose de Cristo públicamente, y le está diciendo impostor al sacrificio de Jesús que nos trajo la salvación en la cruz del Calvario. En 1 Corintios capítulo 12 y versículo 3. Por tanto, dice el apóstol Pablo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, escuche usted, nadie que hable por el Espíritu de Dios le va a llamar anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que hay un tiempo preciso, que hay un tiempo justo en el que Dios nos llama. Hay un momento especial, un momento preciso en el que Dios nos hace el llamado. Pero si cuando Dios te habló, endureciste tu corazón, yo creo que estás en un riesgo muy latente. Pero en esta tarde, ¿qué le parece si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios? Si usted siente que Dios en esta noche le hizo el llamado, ¿por qué no le entrega su vida a Él de una vez por todas? No importa cuántos mensajes haya escuchado hasta hoy, cuánto tiempo tenga en el Evangelio, no importa, a lo mejor hoy oíste la voz de Dios. Si la oíste, no endurezcas tu corazón. Si escuchaste la voz de Dios, no te endurezcas. No te endurezcas, entrégate a Él. Dale tu vida, póngase de pie. Vamos a tomar un tiempo para poder adorar a Dios, para poder tener un tiempo de reflexión en nuestra vida espiritual. Oh bendito Dios, yo siento que el Espíritu Santo está hablando a cada uno de ustedes en esta noche de una manera especial. Dios se está dirigiendo a sus vidas y a sus corazones en este día. Ahí donde está, ¿qué le parece si dice: Señor, hoy es el día de salvación para mí? Hoy me has hablado, hoy has tratado conmigo. No quiero endurecer mi corazón, no quiero endurecerme, quiero ser frágil. Quiero que tu palabra, Señor, entre a lo más profundo de mi vida y discierna todo lo que hay dentro de mí, discierna todo lo que hay dentro de mi corazón. En esta noche entra, Señor, porque tu palabra es como una espada de dos filos, que entra hasta lo más profundo, hasta el espíritu, y discierne todo lo que hay dentro de mi vida. En esta noche, Señor, has entrado hasta lo profundo, hasta mis tuétanos, has partido mis huesos, has entrado, Señor, al más profundo de mi ser en esta noche.